Invitado está a 30 grados, está congelando afuera y si podemos adelantar, pasarlo, y por supuesto que lo vamos a hacer porque se trata de Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, que en estos días, mira pobre, está tiritando allá afuera, que en estos días ha habido mucha información, desinformación al respecto. Supuestamente ha ido a parar al hospital, le habían encontrado con un golpe en el ojo, estabais pidiendo pruebas de vida. ¿Qué está pasando? Sí, gracias, Marian, por la invitación, a usted, a tu equipo, y un saludo a toda su audiencia. En el caso de José Daniel Ferrer déjenme dar una breve introducción, sé que el tiempo es breve, pero debo explicar algunas cosas para que la gente pueda entender mejor. Le dieron una brutal golpiza, ya es la segunda que ha recibido en estos años que lleva en prisión, en su tercera prisión política. José Daniel ha sido sometido al más brutal aislamiento y trato por parte de la dictadura y sus espirros que todos los presos políticos están recibiendo en Cuba. José Daniel fue condenado, encarcelado. Ya había sido condenado a 4 años y medio anteriormente, en 2019, en una prisión de 6 meses que pasó, y lo sacaron a domiciliar, es decir, a prisión domiciliar gracias a las presiones internacionales. Y la dictadura le revoca esa condena y lo lleva a prisión a raíz de la protesta del 11 de julio del 2021. Él sale a protestar junto a su hijo. A los dos se lo llevan preso, al hijo lo sueltan aproximadamente un mes después, lo dejan acusado para condenarlo y a José Daniel se lo llevan a prisión. Desde ese mismo momento hasta la fecha, desde agosto, se lo llevan en julio, lo tienen en Versalles, que viene siendo el centro de terror y de tratar de ablandar a las personas que tienen la seguridad del Estado en Santiago de Cuba, equivalente a Villa Marista en La Habana, que todo el mundo conoce mucho más a Villa Marista. Luego de ese mes, en esos calabozos de Versalles, se lo llevan para la prisión de Malverde. En la prisión de Malverde le habían preparado una celda. Yo estuve en esa prisión, nunca fui a la celda, pero estuve en esa prisión. Son pocas celdas de castigo, le habían preparado una específicamente para él. Recién construida estaba en cuanto a todas las tapias que le habían puesto. La habían cerrado prácticamente como un cajón herméticamente cerrado. Ahí lo metieron, él tuvo que hacer una huelga de hambre porque prácticamente no podía ni respirar del poco oxígeno, el poco aire exterior que entraba a ese lugar. Tuvieron que romperle entonces alguna de las tapias que le habían hecho para que entrara un poquito más de ventilación a esa celda. Bueno, ha permanecido en esa misma celda desde agosto del 2021 hasta la fecha, en un aislamiento que ningún preso político que yo conozca había sido sometido. Él está, a mí me aislaron en diferentes prisiones, por ejemplo en el Combinado del Este, donde asesinaron a un miembro de un PACU, preso político de 29 años de edad, que vamos a hablar brevemente sobre él también. Ahí estuve en aislamiento y viví varios aislamientos en otros lugares, también en Villa Clara. Pero estos aislamientos, tú estás en una celda y 2 o 3 celdas más allá tienen algún preso, ya sea común o político. En el caso de José Daniel ha sido sometido a este brutal aislamiento, donde no tiene contacto con nadie porque desde que él está ahí nunca ha ido ningún preso a ninguna otra celda. Es decir, ese pasillo completo lo han dedicado a él. Y los guardias que abren y cierran los candados tampoco pueden entrar a ese pasillo si no van acompañados de un jefe. Bueno, en medio de esa situación de aislamiento brutal que lo tienen sometido, sin contacto con ningún ser humano, José Daniel lleva casi 2 años ya sin recibir visitas familiares, sin llamadas telefónicas, sin contacto por correspondencia, es decir, sin contacto de ningún tipo. Dentro de ese tiempo le dieron una brutal golpiza hace más de 1 año que lo dejaron prácticamente casi 1 mes que no podía caminar. Tenía que arrastrarse y alarse con los brazos porque las piernas casi no podía usarlas. Y ahora, el día 18, le vuelven a propinar otra brutal golpiza que tuvieron que llevarlo al hospitalito de la prisión de Boniato a atenderlo porque parece que ellos pensaron después que podían haber, es decir, se le podía haber ido la mano y que su vida podía estar en peligro. Lo llevan a este hospital, lo atienden y luego supuestamente lo retornan a la misma celda donde lo tenían. No le han dejado ver a la familia, no sabemos en qué condiciones se encuentra. Las pocas informaciones que nos llegaron a raíz de familiares de otros presos políticos que pudieron comunicarse con sus presos en ambas prisiones, en Malverde y en Boniato, fue la golpiza que le dieron, el traslado a la prisión de Boniato y que tenía una herida en el rostro, es decir, que la habían golpeado tanto que hasta el rostro se lo habían golpeado. Yo tuve experiencia de golpizas también propinadas por los guardias. En Villa Clara me dieron una golpiza brutal en 2004, 7 guardias, me patearon en el piso, me arrastraron por el piso. ¿Aló? ¿José Daniel? Sí, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. José Daniel, vamos a ir a una... No. Dime, vamos a ir a una breve pausa, un segundo, y regresamos enseguida. Ok, adelante.
utilicen este número de teléfono, por favor. Después de lo que están ustedes escuchando, quiero saber su opinión. Llámenos, por favor, porque es importante saber cuál es la repercusión que estos temas tienen entre todos ustedes. 786-254-5052. Vamos a pasar un segundito con Luis Enrique Ferrer. Unos segundos porque sé que se está congelando y ya quiere retirarse, lo que es totalmente comprensible. En unos segundos, entonces, habéis pedido una prueba de vida concreta para saber cómo está. ¿Qué estáis esperando en las próximas horas? No se lo dejan ver a la familia, y le decía que cuando yo estuve preso, una golpiza que me dieron en los tiempos que estuve, la dictadura buscaba no golpearte en el rostro. Trataban de desbaratarte todo el cuerpo, pero no golpearte en el rostro y en la cabeza para evitar matarte o dejarte más huella en la cara. A José Daniel le han dejado huella en la cara. Asesinaron hace poco a Manuel de Jesús Guillén, miembro de un PACU de 29 años de edad. El sábado precisamente lo asesinaron a golpe en el Combinado del Este en La Habana. También estuve en esta prisión, una prisión que tiene uno de los centros de terror más brutales, que se llama el 47, conocido como el Rectángulo de la Muerte. Ahí acaban de asesinar a este joven cubano de menos de 30 años de edad con una golpiza brutal como la que le propinaron a José Daniel. Por lo tanto, exigimos fe de vida de José Daniel y condenamos, para saber en las condiciones que lo dejaron, y condenamos este brutal asesinato contra Manuel de Jesús Guillén. Su madre sufriendo en Cuba. Es importante que los políticos que se respetan del mundo libre alcen sus voces en defensa de los presos políticos cubanos que están siendo asesinados brutalmente, y esto es a raíz de las torturas que le viven aplicando día a día en las cárceles de la dictadura, más de 1000 presos políticos. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Esperamos que todo lo mejor realmente para José Daniel y esperamos que en algún momento, en pleno siglo XXI, esto empiece a cambiar, que la gente se concientice que Cuba no son solamente mojitos y turismo barato, que Cuba es esto, es una isla de terror donde todavía se sigue apaleando a la gente hasta la muerte. Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Qué te puedo contar, Luis? Que tú no hayas vivido en carne propia. Mira, es la misma historia de 65 años bajo estos regímenes, pero yo quiero destacar por qué lo hacen, que es muy importante entenderlo por qué lo hacen. Porque son cobardes, porque son bullies que cuando están en grupo, son chihuahuas que se creen Doberman cuando están en grupo. Mira, bajo el socialismo no puede haber adversarios ni puede haber enemigos. Hay que doblegarlos. Al pueblo lo someten mediante la represión, mediante el hambre, mediante el control y mediante la inhabilitación de empleo o de educación. Esos son los mecanismos sociales que utiliza el socialismo para eliminar a los adversarios. Pero cuando, a pesar de eso, hay individuos, personas que asumen el coraje de desafiarlos, de confrontarlos o de tratar de derrotarlos, a esos individuos los llevan a la cárcel y entonces sobre ellos viene una técnica muy específica que la describió Vladimir Ilich Lenin. A tu adversario reedúcalo, y si no se reeduca, destrúyelo. ¿Qué cosa quiere decir reeducarlo? Forzarlo primero a que se arrepienta de haberse enfrentado al socialismo, que se arrepienta de cualquier tipo de intento por cambiar el sistema político. Y eso, si lo acepta, ya te doblegan y entonces viene un procedimiento para amansarte, para obligarte a doblar la cerviz y que nunca más la puedas enderezar. Pero si a pesar de ese planteamiento de que te doblegues, no te doblega, entonces viene la destrucción. ¿Qué es lo que están haciendo con José Daniel Ferrer? Lo que hicieron con nosotros, presos políticos plantados. Plantados significa de que no aceptábamos la reeducación, que ellos llaman ese doblegamiento al que te imponen, y entonces buscan tu destrucción, que va por distintos aspectos. La destrucción física, mediante golpiza, mediante torturas, mediante maltrato, mediante la fuerza física, y la tortura psicológica también, que es el aislamiento, el separarte de la familia, el buscar que tus vínculos familiares se destruyan, se rompan, que tú te sientas aislado, que tú te sientas como que no tienes ningún contacto con el mundo, enajenarte. Y desafortunadamente en las prisiones nuestras lo vivimos y actualmente está ocurriendo, porque lo que buscan es eso. Pero si a pesar de eso mantienes todavía el ímpetu de la lucha, del enfrentamiento por ese sistema tan malvado, entonces van a la golpiza física. Yo estoy lleno de bayonetazos por todas partes.
cráneo fracturado. O sea, es la historia de siempre, la misma que vivió, la misma que vivió el hermano Luis Enrique. Es alucinante que en pleno siglo XXI, cuando tú vas a estos organismos internacionales y se llenan la boca de paz, de diplomacia, de democracia, se les llena la boca realmente esas palabras. Y solamente hay que voltear atrás y darse cuenta de ese éxodo masivo de gente, de una Cuba cada vez más envejecida, porque ya no se está quedando prácticamente nadie, que es una olla a presión. Porque yo estoy completamente convencida que es una olla a presión, que se viene durante mucho tiempo diciendo ya viene, como decía nuestro amigo Willy. Pero ya está llegando porque es que ya está ahí. Desde el 11 de julio y después de... ¿A la gente qué le puedes quitar más? Luis, ¿qué más le puedes quitar en este momento? No tienen agua, no tienen insumos, no funcionan los hospitales, no tienen transporte, no tienen comida, no tienen libertad. O sea, ¿qué más les puedes quitar? Bueno, la línea de subsistencia exactamente, a eso están recurriendo. Le drenaron el país con un éxodo de más de 350.000 jóvenes, porque son los más activos, los que más salen a la calle. ¿Por qué mantienen a los más de 1.000 presos políticos que detuvieron y que arrestaron y condenaron a penas larguísimas de prisión cuando salieron a protestar? Para evitar que repitan la experiencia, porque mantienen al régimen, mantienen al pueblo. El régimen mantiene al pueblo con el temor de la prisión, porque le enseñan eso. Que si vas a la prisión te puedo aplastar allí, te mezclo con delincuentes comunes para que te maten, te violo, te denigro. Aparte es un régimen de hambre, de no atención médica, te destruyen tu físico, tu naturaleza te la socava. Tu dignidad, porque el tema es cuando al individuo, además de quitarle todo eso, le arrebata su dignidad. Y empiezan por vestirte la piel de delincuente. ¿Qué hacen? A los presos políticos los obligan a vestir el uniforme de presos comunes para que ya te vistan la piel de delincuente. Tú eres igual a aquel, porque quién sabe quién eres tú y quién eres aquel si los dos están vestidos exactamente igual. Los dos son delincuentes, porque los mezclan, los ponen en la misma celda. Además, los ponen a vivir en un entorno hostil, porque cuando un preso político lo meten con presos comunes, es un medio hostil, porque la violencia es lo que reina en esa galera o en esa celda de presos comunes. Me tengo que ir a una pausa y regresamos con las conclusiones. Si es que se puede hablar de alguna conclusión en toda esta locura que se está viviendo a solamente 30 minutos de aquí de la Florida.